Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Juntos vamos a pasar revista de los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo, los comentarios, nuestras entrevistas. Qué bueno conversar con ustedes como cada día. Señores, hace 27 años, me parece hasta imposible cuando lo calculé, de la muerte de Peña Gómez. Increíble, increíble. Uno de los grandes líderes del proceso democrático que ha vivido República Dominicana después de la caída de la muerte, de la caída de la dictadura, de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo. Danilo Medina habla de que él no sabía nada, que él no estaba en reelección y que la llamada de Pompeo no tenía nada que ver con sus planes. Yo voy a hablar un poquito de eso, porque es un tema que ha provocado mucha discusión y muchas interpretaciones en los últimos días. Quiero conversar sobre eso con ustedes. Día Internacional de la Mujer. Este sábado se honra a la mujer y mucha gente pregunta, ¿y por qué honrar a la mujer? No se honra al hombre. Pues también hay un Día de las Madres, hay un día de Semana Santa, hay un día de los enamorados, hay un día del compadre, un día de todo. Son ocasiones, hay un día del niño, del envejeciente, de todo. Es una forma de evocar algunos íconos de la vida cotidiana. Mientras tanto, en la OEA están las negociaciones y se tejen los dimes y diretes y las cosas por debajo para escoger al nuevo secretario general de la OEA próximamente ya, que va a sustituir a Luis Almagro ya con 2 periodos en las costillas. Lo de Ucrania y Rusia está ahí. Donald Trump está batuteando el tema, pero la Unión Europea se ha metido. Zelensky ha bajado un poco la guardia y están buscando vías de avenencia, porque eso hay que acabarlo. 3 años de guerra, señores. Mi columna de esta semana, Oye País, analiza el tema del desafío de los partidos a la decisión de la Junta Central Electoral, que no debe haber campaña adelantada. De estos y otros temas hablaremos después de la pausa. El presidente Luis Abinader aseguró en la cumbre ejecutiva de la Asociación Americana de Prendas y Calzados que República Dominicana es un destino ideal para aquellos que buscan infraestructura y una fuerza laboral confiable, más cercana a uno de los mercados de consumo más dinámicos del mundo. El mandatario destacó que además de una plataforma industrial y logística que marca el ritmo en América Latina y el Caribe, República Dominicana ofrece políticas favorables al mercado, transparencia y estabilidad que la convierten en un socio ideal para cualquier empresa estadounidense que trace un camino hacia un crecimiento sostenible. De acuerdo al asegurado por el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, el 98% del texto de la reforma al Código Laboral, que actualmente está siendo estudiada por el Congreso Nacional, ya ha sido consensuado. Sin embargo, Olivares detalló que aún está en discusión el tema de la cesantía. La cesantía es el punto de tranca en la reforma al Código Laboral dominicano y manipularla conlleva un proceso de profundo estudio, discusión y análisis, ya que este beneficio laboral está inscrito en la historia del movimiento obrero dominicano. Debido al brote de sarampión en varios países de las Américas, el Ministerio de Salud Pública ha intensificado las medidas preventivas y de monitoreo en República Dominicana, con el objetivo de reducir el riesgo de reintroducción del virus y asegurar la protección de la población. No obstante, asegura en estos momentos no se han notificado casos de la enfermedad en el país. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el país está preparado para una posible guerra con China, horas después de que el gigante asiático también asegurara estar listo
para una guerra de cualquier tipo con Norteamérica. Estamos preparados. Los que anhelan la paz se preparan para la guerra. Por eso estamos reconstruyendo nuestro ejército, expresó Hexe en una entrevista en el programa Fox and Friends de la cadena Fox News. El Papa Francisco continuó este jueves con la fisioterapia motora y su tratamiento con terapia de oxígeno de altos flujos después de que se les retirase la ventilación mecánica no invasiva utilizada durante la noche, indicaron fuentes vaticanas. Tras despertarse, el Papa continuó con sus terapias, incluida la fisioterapia motora. Como estaba previsto, tras la ventilación mecánica no invasiva durante la noche, por la mañana volvió la oxigenación de altos flujos con el uso de cánulas nasales, explicaron. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un esfuerzo militar inédito en Europa en respuesta al aumento de la amenaza de Rusia y a la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del continente. En un mensaje, Macron también informó que ha abierto un debate estratégico sobre la posibilidad de extender la disuasión nuclear francesa a sus aliados europeos. Sin embargo, dejó claro que la decisión final sobre el uso de armas atómicas seguirá siendo exclusiva de Francia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hace 27 años, parece mentira, señores, como se ve el tiempo. Hace 27 años falleció José Francisco Peña Gómez, uno de los grandes líderes políticos del país. Un hombre que se destacó, que subió al escenario de la lucha política en República Dominicana, apoyado por ese gigante de la política nacional, Juan Bosch. Uno de los grandes líderes, Bosch, Balaguer, Peña Gómez. Le siguieron muchos otros, Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Leonel Fernández, Danilo Medina, hoy Luis Abinader, todos incluso en un momento determinado de frente a otro gigante que era Joaquín Balaguer. Y Peña Gómez se destacó porque su personalidad era la fogosidad. Era un hombre bueno. Yo tuve muchos choques con Peña Gómez en el devenir de mi ejercicio periodístico cuando yo era editor político del Caribe principalmente. Y después, cuando fui director de Última Hora, ya Peña Gómez estaba en sus últimas, pero ya habíamos hecho las paces, por así decirlo, pero siempre en un marco de respeto, de profundo respeto, en un ambiente de reconocimiento de mi parte del liderazgo que él encarnaba, el de las posiciones periodísticas que yo tenía. O sea, creo que fue uno de los grandes hombres del país. Peña Gómez, que nació en 1937 en la Loma del Flaco, allá en el borde de la línea fronteriza con Haití, con raíces haitianas, siempre se resentía de su negritud, tenía ese sentido de minoría que lo hacía a él ser una persona retraída en cuanto a eso. Pero eso lo llevó a profesionalizarse, a ser un hombre
sabía varios idiomas, hizo varias carreras y se granjeó el respeto, la admiración y la consideración de los grandes líderes mundiales, y estaba en los foros y los organismos internacionales de la discusión política en esa época tan seria y tan fuerte como era la Guerra Fría. Y uno cree que era una tontería de Peña Gómez cuando mencionaba a François Mitterrand, a Olof Palme, a Willy Brandt, a los liberales de Washington. Ese era su ambiente y ahí se le respetaba, y fue presidente de la Internacional Socialista para América Latina, vicepresidente mundial para la Internacional Socialista. Y Peña Gómez desarrolló una impronta en República Dominicana en favor de la democracia. No pudo llegar a la presidencia de la República cuando tenía todas las condiciones para hacerlo. Cuando más cerca estuvo fue en el 1994, cuando la crisis política electoral de ese proceso en el que él y Joaquín Balaguer quedaron prácticamente cabeza con cabeza. Y Peña Gómez, Balaguer le ofreció 2 años de gobierno Peña Gómez, 2 años de gobierno Balaguer. Enarbolando algo que Peña Gómez usaba en cuanto a lo que era la dirigencia del partido, de su partido, el PRD, cuando habían desavenencias entre aspirantes a posiciones, él los dividía, 2 años tú y 2 años tú, y resolvía. No, en principio Peña Gómez aceptó esos 2 años de Balaguer, pero sus acólitos, los líderes del partido le dijeron que no, que eso era una trampa de Balaguer, que eso era una trampa. En mi libro, 60 años de democracia, de Bosch a Abinader, Prensa versus Poder, yo relato, pongo en contexto cómo fueron esas negociaciones en las que participaron directamente Balaguer y Peña Gómez. Balaguer con su asistente principal para esas negociaciones, que era Romero Confesor, que era consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y Peña Gómez apoyado por Milton Ray Guevara y por Emmanuel Esquea Guerrero. Ahí se llevaron las negociaciones y las conversaciones. Y Peña Gómez finalmente dijo que no, que se iba a modificar la Constitución, que Balaguer sí se iba a recortar los 2 años y se iban a hacer elecciones en el 1996, como de hecho se hicieron las elecciones. Y Peña Gómez, enfrentando entonces, vean esto, señores, porque esto es historia, enfrentando entonces a Leonel Fernández, porque Bosch no participó en esa segunda parte de las elecciones del 94, que fueron en el 96, sino que entró Leonel Fernández. Peña Gómez en la primera vuelta, ya se había decidido que fuera 50 más 1, en la primera vuelta Peña Gómez sacó más votos que Leonel Fernández. Pero vino la segunda vuelta, como el Partido Reformista con Jacinto Peinado quedó en un tercer lugar, 370 y tantos mil votos, Balaguer apoya al PLD y apoya a Leonel Fernández en aquel Frente Patriótico, y Leonel Fernández le gana las elecciones a Peña Gómez. Fue la vez que Peña Gómez estuvo más cerca de ser presidente. Primero, por los 2 años que le ofreció Balaguer. Segundo, porque en la primera vuelta de las elecciones sacó más votos que Leonel Fernández, pero no alcanzó el 50%. El 50% más un voto. Quedó en 40 y tanto por ciento. Pero Peña Gómez siguió. Fue alcalde de la capital. Ahí tuve yo serios encontronazos con él por algunas reflexiones que yo hacía. Para mí fue un alcalde malo. No resolvió los problemas. Y recuerdo aquella vez que yo escribí 3 columnas en el periódico Última Hora, en mis 3 a las semanas, donde criticaba duramente
a Peña Gómez, y Peña Gómez respondió a mis columnas con una carta que envió a la dirección del periódico. Señores, una carta de 13 páginas. Y recuerdo a Aníbal de Castro, que era el director del periódico, yo era el subdirector, y Aníbal de Castro me dice, mira, Rudy, esta es una respuesta de Peña Gómez a lo que tú escribiste. ¿Qué hacemos con eso? Yo sabía lo que Aníbal iba a hacer, porque nos conocíamos muy bien, éramos amigos, y yo era su segundo. Y yo le dije, pero él quería oírlo de mí. Públicala. Pues tú sabes que él, todas las cosas que dice, sí, yo tengo una copia de la carta. Públicala, porque ese es el derecho, y siempre he reivindicado ese derecho que tiene una persona que uno menciona en un artículo, en un comentario como este, tiene el derecho a dar su versión, a ripostarlo, a fijar sus posiciones. Públicala. Recuerdo como ahora se publicó a 1,5 páginas de Última Hora. Dedicarle 1,5 páginas para una respuesta de una columna que tenía 300 palabras, 350 palabras. Fueron dos columnas en que yo analizaba la gestión de Peña Gómez. Y él muy sabiamente aprovechó esa carta para poner en contexto cómo había sido el tema de división dentro del partido y qué había pasado en la lucha de tendencias con Jacobo Magluta, la posición de Salvador Jorge Blanco, la posición de los guzmancistas. ¿Qué estaba pasando en el interno del PRD? Él aprovechó esa carta de respuesta a mi columna para hacerlo. Y bien, pero después de eso, Peña Gómez me dio una lección de vida, señores. Después que habíamos tenido tantos encontronazos, Peña Gómez me manda a buscar con Marino Mendoza. Yo era director de Última Hora, que quería verme, que si yo podía visitarlo en su casa de Cambita. Yo le dije, no, perfecto, claro que sí. Y Marino Mendoza me dijo, mira, mañana por la tarde te vengo a buscar a las 6 para que vayamos a ver a Peña Gómez. Y allí fui a Cambita. Y recuerdo a ese Peña Gómez ya demacrado, con un traje de hacer ejercicios azul con una rayita blanca en el pantalón abajo. Lo recuerdo como ahora. Y esperé ahí 10, 15 minutos porque él estaba con otra persona. Doña Peggy me brindó una limonada. Y cuando fui a hablar con él ya con una especie como de kiosco que tenía ya en el patio de la casa de Cambita, en la parte delantera, yo no recuerdo. Y me dice, qué bueno que viniste. No, doctor, quiso verme. Y me dio una lección de vida. Me dijo, si yo te he ofendido, después que hablamos de las cosas del país, eso, más o menos, si yo te he ofendido, quisiera pedirte perdón. Y quizás estaba esperando lo mismo de parte mía. Yo le dije, mira, yo espero no haberlo ofendido nunca. Pero le digo lo mismo. Nos dimos un abrazo. Y me dijo, nosotros tenemos que seguir luchando por el bien de este país, por la democracia de este país. Más o menos fueron sus palabras. Lo relato en mi libro. Y déjenme decirles, señores, fue una lección de vida. Yo fui muy duro con Peña Gómez. Con mucho respeto, con mucha altura, claro. Pero fui muy duro. Él me acusaba de yo ser maglutista, de yo ser guzmancista. No tenía nada que ver con el PRD. Yo no militaba en ningún partido político. Claro, yo hice más afinidad con Jacobo, amigo de él, y de don Antonio. Siempre me abrió las puertas, me abrió los brazos. Yo como periodista siempre me trató con delicadeza, siempre me trató con respeto, siempre me trató como un amigo. Y Peña me dio esa lección ese día. Y a partir de ese momento, siempre he tenido mucho respeto por Peña Gómez. Me di cuenta de la calidad de ese hombre que luchó realmente por la democracia de República Dominicana. En este 2025, él hubiese tenido 88 años de edad. Murió a los 61 años, en 1988, el 11 de mayo, faltando 5 días para las elecciones de ese año. Las elecciones en las que él no pudo participar y se dio entonces el poder
en el ayuntamiento para que fuera Franco Badía. Recuerdo con mucho sentimiento a José Francisco Peña Gómez. Miren, esta semana Danilo Medina fue a un programa de televisión en Sol de la Mañana, de RCC Media. Y habló mucho de su gobierno, una primera entrevista que yo recuerdo que Danilo ha dado después de salir del poder en esa forma, pero dijo algunas cosas que no son así desde mi óptica. No le voy a decir mentiroso, pero que no son realidad, desde mi óptica. Y lo quiero decir porque yo he escrito sobre eso. Y lo que yo he escrito está divorciado de los planteamientos que hace Danilo Medina. Danilo Medina dijo en esa entrevista que realmente él, dijo Danilo Medina, no estaba buscando la reelección en el 2000, ni en el 2019, cuando las primarias, que él no andaba buscando la reelección, que él no pensaba nunca en eso. Y eso no es correcto. Danilo Medina quería la reelección. Danilo Medina venía de ser un asistente de Juan Bosch, una de las manos derechas de Juan Bosch, junto con Temo, junto con Euclides, junto con Lidio Cadet, con Alejandrina, con mucha gente de los que conformaron ese gran partido, que fue el Partido de la Liberación Dominicana en su momento y llegó al poder. Y déjenme decirle, es verdad que Danilo Medina era un hombre abanderado contra la reelección, siguiendo los lineamientos de Juan Bosch. Y ese fue el tema de campaña de 1990, cuando Bosch y el PLD enfrentan a Joaquín Balaguer de tú a tú y obtuvieron votaciones muy similares, muy cercas. Que tanto es así que el PLD declaró un fraude en su contra. Y la campaña se hizo sobre la base de la antirreelección, porque Balaguer estaba buscando la reelección después de haber vuelto al poder en 1986. La crisis del PRD provocó que el PRD saliera de escena para enfrentar a Balaguer y el PLD, que era un partido terciario, subiera a la segunda posición y enfrentara la reelección de Balaguer. Y Danilo Medina, siguiendo esos lineamientos, en el 2000 se presenta como candidato y pierde las elecciones de Hipólito Mejía porque fueron 3 partidos, no fue una elección de 2 partidos, sino de 3. Porque Balaguer se presentó con Jacinto Peinado, presentó el Partido Reformista, con Jacinto Peinado a la candidatura y sacó el 3er lugar. Pegadito por pocos votos con el PLD, que sacó el 2º lugar. Entre los dos sacaron el 50+1. Hipólito Mejía sacó el 49.89, no llegó al 50+1. Pero Balaguer decidió que no había necesidad de hacer una segunda vuelta porque la ventaja que llevaba Hipólito Mejía era clara y que iba a ganar. Que no iba a someter al país a una segunda vuelta. Danilo Medina pierde las elecciones. Como Danilo Medina pierde las elecciones, en el 2004 entra Leonel Fernández de nuevo. Pero Danilo Medina pasa a ser el hombre que estructura gran parte de la campaña del PLD y de Leonel Fernández y pasa a ser ministro de la presidencia. O sea, el primer ministro prácticamente, y ejerció el cargo. Era un primer ministro, pero en el 2007 Danilo Medina quería volver porque entendía que debía volver a intentar ganar las elecciones del 2008 en ese caso. Y su campaña fue contra la reelección de Leonel Fernández para las elecciones del 2008, o sea, con una convicción antirreeleccionista, y pierde las primarias y proclama que me venció el Estado. ¿Ustedes recuerdan? Leonel gana en el 2008 y en el 2012. Leonel hace sus amagos a ver si puede reformular, poner en vigencia una reelección
pero él había montado ya un sistema en su constitución del 2010. Y no le fue posible a lo interno del partido. Ya tenía 2 periodos consecutivos, ya tenía un tercer periodo, ya había gobernado 3 veces el país. Danilo Medina asume la candidatura y gana el poder. Como no había reelección, en el 2015 Danilo Medina quería reelegirse. Ah, ¿te quieres reelegir ahora? ¿Y tú no eras antirreeleccionista? No, pero las cosas son diferentes. Una cosa es la oposición y otra cosa es desde el poder. Y ahí viene el acuerdo el acuerdo de Metro Country Club entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Leonel Fernández, que decía que la Constitución no podía enmendarse porque era como una niña de 15 años, que era violarla prácticamente. Aunque la Constitución en sí misma establece mecanismos para ser reformada. Llegaron a un acuerdo político, Leonel y Danilo. Y Leonel dio paso a que se hiciera la reforma constitucional para permitir la reelección de Danilo Medina. Danilo Medina olvidó sus posiciones antirreeleccionistas y se reelige en un acuerdo con Leonel Fernández, que decía que la Constitución no debía reformarse porque debía ser inviolable, una Constitución que tenía apenas 5 años. 5 años y que él la había impulsado. Esa es la historia, señores. Esa es la historia. Esa es la historia. Y entonces Danilo Medina se reelige. Y en el acuerdo pone una cláusula en la Constitución diciendo que jamás podría volver. Y esa es la cláusula que quería Leonel Fernández, porque eso le permitía a Leonel Fernández en su idea de retornar al poder, que en el 2020 él tenía que ser el candidato obligatorio y que tendría el camino por delante para retornar al poder. Esa es la historia. O cosas del destino. En el 19, Danilo Medina emprende una campaña para reformar de nuevo la Constitución y eliminar ese artículo que él mismo propició del nunca jamás. Y se hicieron todos los esfuerzos por lograr esa reforma constitucional. El PLD, ciertamente, lo dice Danilo, no tenía la mayoría, pero habían ya conciliábulos y compras y adhesiones de gente de la oposición, y de la oposición incluso de su propio gobierno, que no estaban con la reelección, porque eran leonelistas y veían en Leonel la oportunidad de volver al poder en el 2020. Entonces, ¿qué pasa? Se ensambla una campaña antirreelección de parte de la oposición, que le encabeza nada más y nada menos que el propio Luis Abinader, todavía en la oposición en el PRM, pero desde adentro del partido a través del propio Leonel Fernández. Y vienen las manifestaciones frente al Congreso y las bombas que tiraron, que a Johnny Ventura lo iban a asfixiar, y manifestaciones y protestas, y se habló hasta de que iban a quemar el Congreso si se metía ese proyecto. Y en varias ocasiones se convocaron a los senadores y diputados para conocer ese proyecto. Y se echó para atrás por las manifestaciones que se generaron frente al Congreso. Estaba todo amarrado para lograr en una de 2 formas pasar ese proyecto. Una de ellas, personas que iban a votar, que estaban en la oposición, dentro y fuera del partido, iban a votar por esa reforma. Y la segunda, otros que se iban a abstener de participar, y así le daban la mayoría con los que quedaban. De todo eso se habló y todo eso se tramó. Y Danilo Medina no se atrevió a someter el proyecto. Y estaba todo listo en más de una ocasión, esperando que llegara el proyecto para someterlo. Estaban todos los legisladores estacionados en las cámaras, porque se le iba a venir el mundo encima y iba a armar una crisis política. Esa es la verdad. Danilo Medina quería la reelección, pero no pudo reformar la Constitución en el 19. Y ahí le mete a Leonel Fernández la zancadilla con Gonzalo Castillo, que él lo impuso por encima de todos los demás.
Y era para Leonel Fernández, señores, un trago amargo enfrentar a un Nobel en la política como era el señor Castillo. No era un hombre que tenía ningún expertise político, ninguna experiencia política. Fue un gerente como ministro de Obras Públicas, un hombre leal a Danilo Medina. Y Gonzalo hizo su papel, se fueron a las primarias y le ganó a Leonel Fernández. Si hubo triquiñuela del gobierno, le ganó a Leonel Fernández. Y vino la famosa llamada de Pompeo, que es otra de las cosas que quiero comentar sobre Danilo Medina. Dice Danilo Medina que Pompeo no le impuso realmente que no fuera la reelección. Pero el mismo Danilo dice en esa entrevista, lo que Pompeo me dijo fue que ellos esperaban, ellos son los Estados Unidos de América, los Estados Unidos, que ellos esperaban que él actuara en el proceso electoral apegado a la ley. ¿Qué decía estar apegado a la ley? Prohibía la reelección y Danilo Medina quería reformar la Constitución para buscar la reelección. Entonces, no tenía que decirle, no te vayas a reelegir porque nosotros somos el imperio. Esa forma de decirlo, que actúe, nosotros esperamos que actúe apegado a la ley. No intente con triquiñuelas, comprando legisladores o buscando adhesiones o haciendo promesas, reformar la Constitución porque vas a armar un lío político en República Dominicana. Lo siento, señor Danilo Medina, pero ahí está la historia. Yo creo que un líder de su naturaleza, que fue 2 veces presidente de la República, no tiene necesidad de ir a una entrevista a tratar de retorcer desde mi óptica lo que es la realidad de los hechos, lo que es la historia y sus consecuencias. Y las consecuencias son que esas divisiones, Leonel Fernández, abrumado y por la ambición de seguir en el poder y de volver a ser presidente, y de Danilo Medina por continuar en la presidencia, provocaron en gran medida lo que fue la derrota del PLD en las elecciones del 2020. Y las consecuencias se repitieron en el 2024 ya con un Luis Abinader que se asentó y se formó y se preparó y ha hecho un gobierno aceptable. Y miren a dónde llegó el PLD, a un 10%, señores. A un 10%. Un partido donde tuvo un presidente como Danilo Medina que llegó a un 62% de la votación. Entonces, ese es el resultado de esos lodos que trajeron esas lluvias. Así es. Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué un Día de la Mujer? Sí, porque hay que honrar a las mujeres, porque sí. Así como hay un día del padre, como hay un día de la madre, como hay un día de San Valentín, como hay un día del niño, como hay un día del compadre, como hay un día de la cerveza, como hay un día de todo. Son figuras que representan un momento determinado para que sirva de recordación, de homenaje a determinado sector de la vida social del mundo. En este caso estamos hablando de República Dominicana, pues el Día Internacional es un día mundial votado por las Naciones Unidas en 1975, finalmente, desde el movimiento que comenzó en el 1911, hablando del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se convirtió en el Día Internacional de la Mujer. Loor a nuestras mujeres fajadoras, compañeras, profesionales de talla, que han sobresalido en una lucha a veces hasta desigual, pero que han demostrado que tienen el talante para representar a la sociedad como cualquier hombre. Y no hay que ponerlos en comparación, son seres humanos que
lo dan todo día por día, de brazo con los hombres, para conformar nuestras sociedades. Esta semana en mi columna Oye País hablo de la situación interna que está pasando ahora en el desafío que están haciendo los partidos de cara a las posiciones de la Junta Central Electoral y la advertencia de la Junta Central Electoral de que van a haber consecuencias si se violenta eso y hay campaña a destiempo. Están en franco desafío. Comento el tema en mi columna de esta semana que precisamente la titulo de esa forma: el desafío a la ley. A continuación. La difusión de las encuestas RD Elige y Gallup RCC la segunda semana de febrero desató pasiones y emociones, pero también movió el morbo que tradicionalmente enmarca el camino de los procesos electorales sobre preferencias y proyecciones de candidatos y partidos, ahora de cara a los comicios del 2028. Y pese a que la Junta Central Electoral ha advertido sobre la violación a la ley que implica la campaña fuera de plazos, el proselitismo de aspirantes a candidaturas, especialmente presidencial, está activo a lo interno y hacia lo externo, en los tres principales partidos del sistema. El más claro desafío lo ha externado públicamente el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que ha decidido escoger su candidato presidencial en el primer trimestre de 2026, bajo el subterfugio de que será la escogencia de un aspirante único entre los que apuestan a la nominación, que dicen será ratificada en el 2027. Una repetición de la violación a la ley con la selección de Abel Martínez para los comicios del 2024. La lucha intestina en el PLD se desata. Al momento, entre Francisco Javier García, ya en el ring, y Abel, quien anuncia su intención de volver. Ambos casos ante alguna decisión de Danilo, como ocurrió en el 2020 y el 2024. Gonzalo Castillo, el impuesto por Danilo en el 2020, desmintió nuevas aspiraciones y desautorizó que su nombre sea propuesto. La Junta, entonces, enfrenta un nuevo reto. Las consecuencias han sido advertidas en su comunicado del 20 de febrero sobre la campaña anticipada. ¿Se aplicará la ley? Ya volveré sobre el tema, las campañas y aspiraciones en la Fuerza del Pueblo y en el Partido Revolucionario Moderno, PRM. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Rusia y Ucrania sigue dando de qué hablar. Sigue dando de qué hablar y hay que buscar las vías de solución para lograr una negociación y que acabe una guerra de 3 años. Una guerra que sin sentido. Digo, sin sentido viéndolo desde aquí. Sentido tendrá para los rusos y para los ucranianos. Pero yo no le veo el sentido de una matanza como la que hay de más de 100.000 muertos. Ciudades destruidas. Han acabado con Kiev y con muchas de las ciudades de Ucrania.
por el afán del el imperio ruso de tomarse Ucrania. Y están en eso. Han habido amagos de conversaciones, el último fallido con el desastroso encuentro entre Zelensky, Donald Trump y J.C. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. En el Salón Oval de la Casa Blanca, transmitido en vivo al mundo, una discusión sin sentido que no llegó a ningún puerto, que no llegó a ningún acuerdo, cuando lo que se buscaba era sentar las bases para iniciar conversaciones serias y decididas y terminar la guerra. Eso fue noticia en el mundo. Europa cerró filas con Zelensky, hizo la reunión de la cumbre en Londres y planteó el apoyo de los europeos a Ucrania, porque ellos se ven reflejados en el avasallamiento y las presiones y el poderío militar de los rusos, que puede también afectar cualquiera de los países del continente europeo. Y decidieron no dejar solo a Zelensky, a los ucranianos. Donald Trump es muy duro, muy férreo, y lo demostró allí. Y J.C. Vance, todavía más agresivo, el vicepresidente. Quizás su propia juventud y llegar al poder de la vicepresidencia de los Estados Unidos lo hizo patinar, en cierto modo, en una transmisión al mundo como era esa. Pero bien, eso pasó la semana pasada, la antepasada, en la Casa Blanca. Al correr de los días y después del apoyo de Europa a Zelensky y lo que se ha dicho por aquí y por allí, las aguas han comenzado a volver a su nivel. Y en su discurso en el Congreso Nacional el martes pasado, el presidente Donald Trump dijo que ese mismo día había recibido una carta de Zelensky diciendo que quería retomar las conversaciones para buscar un acuerdo y solucionar el tema de la guerra. Y decía Donald Trump que lo veía bien y que era bueno retomar esos esfuerzos para acabar con esta crisis, con esta guerra insensata por demás. Y en eso se está. Las cosas van buscando su nivel. Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, pero que ha sido uno de los abanderados de apoyar la posición de Zelensky y de Ucrania frente a Rusia, pero que también estuvo en Washington, en la Casa Blanca, hace un par de semanas hablando con Trump, y ese fue un tema, ha dicho que está en disposición de ser parte de una suerte de comisión o de grupos que planeen estos encuentros, quizás un vis a vis en un momento determinado entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, para comenzar a discutir como caballeros, como hombres, como estados, la solución de esta guerra. O sea, se ve ya una luz al final del túnel. Hay pasos importantes después de los resbalones para salvar esta situación, porque esta guerra hay que terminarla. Y qué bueno, y qué bueno. El Papa sigue en su situación, una situación de deficiencia respiratoria, de infecciones, y está un día bien, un día mal, con una atención de 26 de las 24 horas que tiene el día, médicos, el Vaticano, el mundo atento a la situación del Papa, el Papa Francisco. Un Papa que se ha dado a querer, un Papa que se ha ganado el aprecio de muchos sectores, no solamente de los católicos, sino de muchos sectores. Un Papa bueno, por así decirlo. Pero está allí luchando a brazo partido por sobrevivir, por hacer una transición del papado que es, mientras vida tenga,
pero puede hacer una transición previo por razones de salud. Ya vimos la transición que hizo Ratzinger, Benedicto, que es el papa anterior a Francisco, abdicó al Vaticano, a la corona del Vaticano, y dio paso a un sucesor que fue el Papa Francisco. Lo mismo podía hacer el Papa Francisco en esta ocasión. Hay que ver. Pero seguimos dándole seguimiento muy de cerca al Papa Francisco. Hay un tema que nos interesa a nosotros como dominicanos, un tema internacional, y es el tema de la elección del próximo secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Comenzó un movimiento hace ya un tiempo en favor de presentar como candidato, y tenía muy buena acogida, del canciller de Paraguay, que se llama Albert Rundin. Albert Rundin había hecho ya muchos contactos y gran parte de los gobiernos de los estados de América del Sur habían en cierto modo visto con simpatía esta candidatura a la OEA. Se dice que en la toma de posición del presidente de Uruguay el fin de semana pasado, se habló y se dijo como que varios países que habían hablado de estar de acuerdo con él, como que estaban retirándose y como que estaban dubitativos, que no estaban del todo ciertos en darle ese apoyo para secretario de la OEA. Y lo que se rumoró en esa reunión de presidentes de gobiernos que participaron en la toma de posesión del presidente de Uruguay era que Rundin era un hombre muy de los norteamericanos, muy de Estados Unidos, un incondicional, dijeron algunos. Se filtró en medios de comunicación y entre diplomáticos del presidente Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos. Si ellos querían una persona que tuviera un grado mayor de cierta independencia, la OEA nunca ha sido independiente de los Estados Unidos, su sede principal está en Nueva York, y los Estados Unidos ahí mandan, tornan y viran. Pero está bien, eso es una cosa, por la correlación de fuerza de Estados Unidos frente a América Latina. Eso es una cosa. Otra cosa es que su hombre principal, el secretario general, el líder del grupo, sea un incondicional. Eso lo estoy diciendo yo porque se mencionó de los Estados Unidos. Eso cambia las cosas. En un gobierno como el de Donald Trump, que es un gobierno muy fuerte, muchos de esos países encabezados por la versión que circuló de parte de Brasil y de Luis Ignacio Lula da Silva, se vio esto con algunas ojerizas. Le siguió Petro, le siguió alguna gente del continente sudamericano, del lado sudamericano. Hace un tiempo se mencionó el nombre del presidente, del canciller dominicano Roberto Álvarez, pero eso nunca cuajó ni nunca se presentó en ese sentido. Sin embargo, esta semana Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, que junto con Panamá componen una suerte de grupo que interactúa en favor de la democracia del continente. Un grupo liderado principalmente por Luis Abinader, que fue quien tuvo la idea y conformó este grupo primero con Costa Rica, Panamá y República Dominicana, y después se unió a Ecuador. Ellos emitieron una declaración dando su apoyo a Rubén Ramírez Lozano, que es el canciller de Surinam, para optar por la Secretaría General de la OEA.
Ese movimiento ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Incluso ya emitieron un comunicado dando ese apoyo. Y ha ido creciendo, y entonces este es el reemplazo del canciller de Paraguay, Randín. Se está jugando una suerte de geopolítica y de estrategia diplomática en el entorno de esta posición de secretario general de la OEA. ¿Cuál es el argumento para apoyar a Ramírez Lozano, el de Surinam? De que por primera vez habría un secretario general de la OEA de la región del Caribe. Surinam es una nación caribeña, una isla caribeña. Y bajo ese apoyo se están buscando otros apoyos para lograr presentar a Ramírez Lozano como el próximo secretario general de la OEA en las elecciones que se van a celebrar próximamente. Así anda la geopolítica a partir de la nueva administración en los Estados Unidos presidida por el presidente Donald Trump. Vaya usted a ver, qué interesante. Samuel García, el joven pianista dominicano, sigue haciendo historia. Y nosotros seguimos tan satisfechos después de este triunfo de Zoé Saldaña y estos triunfos que está teniendo este jovencito de 14 años haciendo historia desde el piano sinfónico por toda Europa. Con esto me despido de ustedes por esta ocasión. Pasen un feliz resto del día, pasen una buena noche. Nos vemos en la próxima. Yo soy Rudy González.